El príncipe Mustafa, o Shehzade Mustafa, fue un príncipe otomano, hijo de Süleyman el Magnífico y una de sus concubinas, Mahidevran Hatun, que en el momento de su nacimiento era considerada la consorte del entonces príncipe Süleyman. Según los historiadores turcos, Mustafa nació en Manisa el 6 de agosto de 1515, donde su padre actuaba como gobernador. Mustafa fue el segundo hijo del Shehzade Süleyman, quien era el único descendiente varón del sultán Selim I, líder del Imperio Otomano. Si bien Mustafa tuvo un hermano mayor, Shehzade Mahmud, cuya madre era denominada tradicionalmente como Fulane Hatun, este falleció en una epidemia de viruela a la edad de 9 años. Mustafa fue uno de los herederos al trono otomano y un príncipe muy popular entre la gente de Anatolia, gobernando las regiones de Manisa y Amasya. Cuando su padre se muda a Estambul para acceder al trono como sultán, poco tiempo después, su madre quedó desplazada por una nueva concubina, que luego llegaría a ser sultana, cuyo nombre era Hürrem. Hürrem desplazó a Mahidevran como la primera consorte de Süleyman y tuvo varios hijos varones con Süleyman, quienes disputarían la sucesión con Mustafa, Shehzade Mehmed, Shehzade Selim y Shehzade Bayezid. Desde su infancia, Mustafa se destacó entre sus hermanos, y pese a ser el único de ellos que no era el hijo de la favorita Hürrem, parecía que era el elegido por Süleyman para sucederle. Hoy visitaremos su tumba, que está ubicada en el complejo de Muradiye, en la ciudad de Bursa, que está situada a 150 kilómetros de la ciudad de Estambul, mientras conocemos un poco más sobre la vida del príncipe Mustafa. Este complejo de tumbas y mausoleos fue construido por Fatih Sultan Mehmed el Conquistador, luego de la muerte de su padre Murad en 1451. Primero les quiero mostrar brevemente el mausoleo más grande de este complejo, y es la tumba del sultán Murad II, padre del sultán Mehmed o Mehmed el Conquistador. Fue construida según su voluntad dejada en su testamento. Fue enterrado sin cajón, directamente bajo tierra, además que no quería que la cúpula del mausoleo esté cerrada, que sobre él cayera directamente la misericordia de Dios, la lluvia, la nieve y el sol, y que además fuera totalmente sencilla. Como verán, adentro no está decorada con ningún tipo de azulejos, solo paredes con pintura blanca. También pueden ver las tumbas de sus hijos, los príncipes Aladín, Ahmed y Hatice Sultán. Todas estas tumbas que ustedes están viendo son simbólicas. Las personas no están dentro de estos ataúdes, sino que son enterrados, según el Islam, bajo tierra. Y ahora, justo enfrente de este mausoleo, se encuentra el mausoleo del príncipe Mustafa. Este mausoleo fue totalmente construido por su hermano, el sultán Selim II, en 1573, 20 años después de su muerte, ya que fue enviado a ejecutar por su padre, el sultán Süleyman, el 6 de octubre de 1553. El príncipe Mustafa fue sepultado por un tiempo en otro lugar, y luego fue enterrado aquí, en Bursa, en este lugar, bajo una tumba muy discreta, debido a que su madre no tenía dinero para hacer un mausoleo más grande y estaba totalmente endeudada. Aquí dentro podemos ver 4 cofres sobre un pedestal de mármol. El más grande es el del príncipe Mustafa. También está la tumba de su madre, Mahidevran Hatun, la tumba de Osman, el hijo del príncipe Bayezid, y una cuarta tumba desconocida. Si bien no se sabe oficialmente de quién es, se especula que podría ser la de su hijo, Mehmed, de 7 años, quien fue mandado a ejecutar por su abuelo,
el sultán Suleimán y fue enterrado en algún lugar. También podemos apreciar que está decorada con azulejos de Iznik con motivos muy otomanos como los tulipanes. Como les acabo de comentar, el sultán Selim II fue quien ordenó construir este monumento y además ayudó a Mahidevran, quien no era su madre, pagando todas sus deudas. Como cuentan los historiadores turcos, Suleimán, ya anciano, decidió iniciar una nueva guerra contra el imperio safávida de Persia. Es en este contexto que las sospechas hacia Mustafa aumentaron. Suleimán temía que su hijo, que ya contaba con el apoyo de los ejércitos, lo derrocara tal como su padre Selim hizo años antes con su abuelo Beyazid II. Es entonces cuando una carta habría llegado al sultán Suleimán indicando una alianza entre Mustafa y el Shah de Persia, Tahmasp I, para derrocarlo, y esto provocó la decisión de ejecución de su hijo. El ejército otomano se encontraba en Ereli, antes de cruzar los montes Tauro. Suleimán convocó a Mustafa a un encuentro en el que el príncipe podía exculparse de los crímenes de los que había sido acusado y que no tenía nada de qué temer. Mustafa quedó así ante la decisión de ir y poner en riesgo su vida, o negarse y reconocer implícitamente su traición. Finalmente, Mustafa decidió ir a visitar a su padre, llegando al campamento con todo su ejército que lo acompañó en señal de apoyo, el 6 de octubre de 1553. Mustafa entró en la tienda de su padre, donde fue estrangulado. Lo ocurrido es narrado por Busbek, embajador francés en el Imperio Otomano, quien habría recibido la historia por parte de testigos de la ejecución. Lo que se sabe de la vida familiar de Mustafa es que tuvo una única consorte conocida que era de origen croata y nació en 1523, aunque se desconoce su nombre. En cuanto a los hijos, Mustafa tuvo 4 hijos varones: Shehzade Ahmed, Shehzade Orhan, Shehzade Suleimán y Shehzade Mehmed. Mustafa también tuvo 2 hijas, Nergil Shah Sultán y Shah Sultán, las cuales, a comparación de sus 4 hermanos, sobrevivieron, se casaron y tuvieron descendencia. Como verán, este es un complejo muy grande de mausoleos en los que pueden venir a recorrer estos mausoleos y visitar diferentes tumbas. Espero que este video les haya servido, les haya gustado. No se olviden de dejarme un like y nos vemos la próxima. ¡Gurushurus!